Listo, entonces continuamos. Entonces, aquí en todo lo que es el panel administrativo, que es esta opción, como ustedes ven, que es la vista lateral, el inicio de sesión, cómo se comportan estas herramientas que se llaman drop down, el diseño de los botones, todo esto que lo que nosotros le llamamos experiencia de usuario, pues yo ya se las había pasado, mostrado la reunión pasada, que son pues las tres que yo planteo, eh, que encontré. La más grande, el costo más caro, es este de 1.200.000. Esta que está en 650.000 pesos, y esta de hiper también que está en 650.000 pesos. Entonces es un ¿Esos costos son anuales, no, mensuales? único pago. Usted compra la plantilla, sí, compra la plantilla y tiene soporte con ellos de aquí en adelante. Si hay actualizaciones, ellos le avisan a uno, hubo una actualización, uno descarga la actualización y vuelve y carga. ¿Ya? Entonces, eso es un único pago. Ahora, si en dado caso ustedes deciden crear un panel porque ninguno de estos le gustó y desean contratar a un desarrollador o una empresa, el costo de ese desarrollo está más o menos en este precio, de 4 a 10 millones de pesos. Un ejemplo. Pues espera, les muestro. Yo tengo aquí varios ejemplos. Empresas de desarrollos que yo les he hecho y ellos mandan a diseñar su propia interfaz. Entonces, este es uno, este es otro, este es uno. Esto es un diseño que ellos contrataron de una persona aparte. Es un diseño personalizado. Como pueden ver acá, el menú es completamente diferente a lo que este diseño, ¿no? O a este otro diseño que se puede cerrar o abrir cada vez que lo vayamos a utilizar y da más espacio para poder trabajar. Entonces ellos tienen que este diseño, tienen por acá también que la opción de abrir un menú también lateral, cómo se comportaría en una vista response y todo eso. Pero le muestro cómo sería response, y así versión celular, cómo se adapta para celulares y cómo se adapta para computadores y así. Eso es lo que significa hacer un diseño aparte por un desarrollador propio, con los colores que ustedes quieren, el diseño como ustedes lo quieran. Si no quieren el menú lateral, sino que lo quieren en la parte de arriba, todo eso se puede hacer contratando a una persona, pero tiene un costo mucho más alto y está propenso a muchos errores. Yo jamás lo recomiendo, ¿no? A pesar de, por ejemplo, a esta plataforma, a estas dos plataformas, yo les he hecho cualquier cantidad de cambios, actualizaciones a la interfaz, porque no se comporta como ellos quieren desde un principio. Entonces, esta plataforma tiene más de 4 años y está a la hora y todavía se le siguen haciendo actualizaciones a todo lo que tiene que ver la mejora de la interfaz. Entonces, por eso casi nunca yo los recomiendo. En cambio, estos son empresas, ya tienen grupos de desarrolladores y entregan el sistema ya listo. Si hay alguna actualización, ellos la plantean y nosotros nada más actualizar el tema. Lo que era el lenguaje del framework y el frontend, como pueden ver. Una pregunta. Sí, señor. Antes de, te entendí que es un solo pago, me dejó una inquietud. Sí. No hay forma de que, digamos, la aplicación de una vez tenga el desarrollo en la parte telefónica. Cuando me dice cuando uno la compra. ¿Cómo así parte telefónica? Como las apps. Yo te oí que si se necesitaba hacer algo telefónico, tocaba hacer el desarrollo. Algo para acceso telefónico. Acceso telefónico. De la aplicación que estamos revisando, que está revisando. No, eso es el diseño responsive. O sea, que es adaptativo a dispositivos móviles. Claro, todos ellos tienen que venir con esa opción, todos. Ok, o sea, está incluido en el pago. Claro, diseño responsive quiere decir que se adapta a diferentes dispositivos, tablets, celulares y equipos de escritorio. Entonces, es adaptativo. ¿Cuál es el otro? Bueno, el lenguaje del framework, del frontend. Ya habíamos hablado de que, bueno, el que más se acomoda al grupo de trabajo y que hasta el momento ha sido muy bueno es este Nets. Aquí están los valores de un desarrollador junior y cuánto vale un desarrollador senior. Vale hacer una aclaración, ingeniero. El personal que se cuenta actualmente en la empresa
no alcanza a ser junior. ¿Ya? Hablo de la gran mayoría de los desarrolladores que están. Yo hace rato dejé de ser junior, yo soy senior, pero la cuestión es que esto se mide es por la capacidad de desarrollo, de respuesta, tiempos en desarrollo. Por ejemplo, yo te pido un módulo a ti y tú me dices no, te lo tengo en una semana, 15 días, ¿ya? Pero un junior o un senior, un junior te lo puede sacar en una semana y un senior te lo puede hacer hasta en un día. Entonces, esta es la diferencia del conocimiento, la experiencia y todo eso en el nivel de desarrollo. ¿Listo? ¿Qué era lo otro? El lenguaje. En el junior que estás analizando ahí, ¿cuántas horas, hombre, de desarrollo hay? Bueno, ingeniero, ese es el plan, este es el plan de trabajo. Ya ahorita más adelante vamos allá y te cuento cómo es el asunto. ¿Listo? El lenguaje del framework del backend estos son los que nosotros proponemos, los existentes. Nosotros seleccionamos 3 opciones: Laravel, Python, que en este caso sería Django, o Spring Boot con Java. Estos son los niveles salariales de un desarrollador junior y estos son los niveles salariales de un senior. Ya aquí depende de lo que ustedes decidan. Se coloca el framework y ya después se determina si es junior o senior. La implementación de un arquitecto de base de datos es muy importante, ingeniero, para un desarrollo como esto, que ustedes contemplen la opción de contratar un arquitecto de base de datos. ¿Ya? Porque un arquitecto de base de datos se le entrega qué es lo que queremos y él determina cuál sería el mejor motor base de datos que se puede utilizar para esa opción, o en su defecto mezclar más de uno, y nos genera una arquitectura sólida de toda la base de datos que se tiene, que es lo que nosotros hemos estado revisando con Samuel, que te decimos que la base de datos no está integralizada, es escalable verticalmente más no horizontalmente. Entonces ese es el problema que se tiene con esa base de datos. Lo ideal es que un arquitecto de base de datos nos ayude a escalar el diseño de la base de datos horizontalmente, no verticalmente. Entonces, porque si se escala verticalmente, lo que va a hacer es que nos vamos a llenar de información en una única base de datos. Escalarla horizontalmente es que podamos estar creando segmentaciones de la misma base de datos en otras bases de datos y que la información quede más distribuida y fácilmente accesible. Entonces, eso sería bueno que si ustedes lo quieren implementar, lo hagan. Si no, ese desarrollo nos quedaría al grupo que esté desarrollando eso. Por eso un desarrollador backend tiene que tener conocimientos de esto. Generalmente no los tiene, pero debería tenerlo. Entonces, si ustedes ven la opción de poderlo contratar, bien. Si no, pues le tocaría al backend hacer el diseño de la base de datos. De esto depende que el sistema responda en óptimas condiciones, que no se quede, que no totee, que no tumbe otros servicios. De esto, debido a lo que está pasando ahorita, que la base de datos que se tiene es escalable nada más verticalmente, que nos tocó depurar información, que fue lo que se hizo a principio de año, y posiblemente a fin de año toque volverlo a hacer, y así de aquí en adelante todos los años, que no se haga una mejora de un desarrollo o un software nuevo. Entonces no siempre nos va a tocar estar haciendo depuración de esa base de datos para que no se sature y nos deje trabajar con menos recursos. ¿Listo? Eso ya ustedes lo plantean. Ahora, otra decisión o pregunta que ustedes tienen que tomar. Bueno, en esta opción solamente es si lo van a implementar o no. Sí o no. Y listo. Personal a diseñar o crear el software. Hay dos: personal externo o personal interno. Personal interno es lo que yo te digo, los desarrolladores que actualmente cuentan la empresa. Se puede decir que desarrolladores senior, Samuel y mi persona, pero en este caso Samuel no podemos contar con él de planta. Y los otros mínimamente estarían alcanzando el nivel de junior, mínimamente. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí el caso de Juan, que Juan es un practicante, o sea, todavía no tiene el suficiente conocimiento para yo decirle, tenga, empiece un desarrollo desde cero. Los juniors mínimamente tienen que haber empezado muchos desarrollos desde cero, desde cómo montar el framework, montar la integración de
de las plantillas, documentar una API REST, todas esas cositas. Entonces, y pues sé que por lo que he leído y me he dado cuenta, falta todavía mucho para llegar a este nivel. Entonces, un nivel junior se hace más o menos 5 a 6 años de experiencia. ¿Ya? Y los seniors ya de 10 años en experiencia en adelante. Listo, eso por ese lado. Ustedes me han solicitado que metodologías de desarrollo de software. Listo, acá hay algunas metodologías de desarrollo. Nosotros proponemos utilizar una metodología Scrum o una metodología DevOps, cualquiera de esas dos, o la Kanban. Entonces aquí están pues las diferentes opciones de las metodologías de software. Dependiendo de la metodología de software que ustedes seleccionen para nosotros poder llevar un control del desarrollo, se tiene que utilizar una herramienta para gestionar el desarrollo de ese software. Entonces, dependiendo de lo que nosotros escojamos, utilizamos. Entonces, en este caso, para el caso de Scrum, nos sirve Trello o Jira, que son los más populares. Si es DevOps, entonces utilizamos Azure DevOps o GitLab. Si utilizamos Canvas, entonces sería Trello, Kanbanize o LearnKit. O en su efecto, que es lo que yo he hecho en varias empresas, es que se gestiona un sistema propio para llevar un control de los desarrollos. ¿Por qué se recomienda? Porque cada vez que usted crea un módulo se incluye dentro de la herramienta de software y es más fácil identificar en qué módulo se generó la necesidad de hacer un desarrollo, un ajuste o una mejora. ¿Ya? Entonces, siempre yo lo he recomendado, este sistema de software propio. No todas las empresas lo usan, otras empresas prefieren usar esto. ¿Por qué? Porque las empresas que utilizan estos otros sistemas lo usan es porque ellos crean un sistema para un cliente. Terminaron, listo, empiezan un nuevo proyecto, o sea, eliminan todo el proyecto y empiezan uno nuevo. Entonces, por eso es que utilizan estas metodologías. Pero cuando es un sistema, por ejemplo, como el de Projection, es bueno generar un sistema propio. Entonces, ya ahí ustedes tomarán la decisión de qué sistema se implementará. Yo aquí les creé una pestaña adicional en donde podemos mirar las ventajas que tiene cada una de esas herramientas de gestión, que son Trello, Jira, Azure DevOps, Microsoft Project, Pivotal Tracker, Kanbanize, Lear o el software propio. ¿Cuál es la desventaja de estos sistemas? Cobran por usuario. Entonces, si el grupo de desarrollo somos 6 personas, hay que contratar 6 personas. Y eso es mensual, hay que contratar 6 usuarios, perdón. Y eso tiene un costo dependiendo del plan que se escoja y de acuerdo de las configuraciones que se vayan a utilizar dentro de la herramienta. Entonces está entre 6 y 12 dólares el estándar, el premium, el enterprise vale 50 dólares. Lo mismo el Jira. El más costosito así es Microsoft Project. ¿Ya? Y recuerda que solamente con una licencia para una sola PC. Y creo que nada más permite 5 usuarios. Este Pivotal Tracker es para empresas grandes. Kanbanize es un valor de 179 dólares mensuales por 15 usuarios. O menos, ¿no? Pueden ser 15, hasta 15. LearnKit, lo mismo, las diferentes ventajas o herramientas que tienen. Y este sí depende de las características que se contraten más los usuarios. Se puede decir que este es uno de los más costosos junto con el Pivotal, con Microsoft Project. Y acá está la opción del sistema propio, que es un diseño a la medida de acuerdo a lo que se requiera. Y el cobro de ese sistema pues depende de las características que se vayan a implementar, ¿no? Y cómo se vaya a diseñar, si va a ser monolítico o si se va a separar backend de front. ¿Listo? Entonces eso es una de las tomas, de las decisiones a tomar. Aquí otra pregunta que yo les había planteado la vez pasada, que es el almacenamiento de archivos e imágenes. En este momento en Projection eso es una locura. Nosotros almacenamos en storage y almacenamos en imágenes. Aquí están los diferentes metodologías de carga, que es almacenamiento en base de datos con sus respectivas ventajas y las desventajas. Almacenamiento en la nube, que es lo que nosotros hacemos, que almacenamos en storage dentro del mismo servidor. Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Y hay otra opción que es
almacenar la información en Amazon con un sistema que se llama S3. ¿Ya? Entonces todo se almacena en Amazon. Tiene muchísimas ventajas, pero también muchas desventajas. Y de todo esto, muy costoso, porque todo depende de la cantidad de información que se suba. Se puede volver costoso porque esto es pago por uso. Ahora, este se recomienda siempre y cuando el sistema que se va a implementar esté alojado dentro de los mismos servicios de Amazon Web Service. Se recomienda que se use. Si en dado caso no se va a alojar en Amazon Web Service como herramienta de alojamiento del sistema, pues no tendría razón, a menos de que donde esté alojado sea muy pequeño. Ahora, aquí se hizo también una decisión a tomar que el ingeniero me había preguntado en dónde se va a almacenar el sistema. Estos son los diferentes lugares donde se pueden almacenar, que es un hosting compartido, el precio que tiene y sus diferentes ventajas o desventajas. Si yo no estoy mal, déjame un momentico, yo eso lo especifico en el PowerPoint, está todo detallado. Aquí en esta parte, toma de decisiones, almacenamiento en base de datos. ¿Dónde está? Aquí está, alojamiento en sistema. ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué desventajas tienen? Entonces, cada uno de ellos: hosting compartido, servidor dedicado, un VPS o un Amazon Web Service. En este momento, el servicio que se tiene de alojamiento con Donji, es que se llama la empresa, donde está montado todos los servicios, es un servidor dedicado. Es uno de los más costosos, ¿no? Pero hay otras opciones, un VPS o AWS, ¿ya? Entonces, ¿qué planteo yo? Mientras se desarrolla el sistema y se va a empezar a implementar y a ejecutar, yo lo que recomiendo es que se montaría en el mismo servidor dedicado que se tiene actualmente. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente deje de usar el sistema que se tiene actualmente de Projection y empiece a implementar el nuevo, ¿ya? Entonces es como saco de aquí para meter acá, entonces prácticamente se va a mantener como balanceado todo. Entonces, pues esto es una decisión ya que ustedes toman. Si la opción de servidor dedicado, se puede montar el mismo servicio que se tiene actualmente. Entonces, eso por el lado de la toma de decisiones, ¿ya? Ahí están los respectivos valores y eso. En el plan de trabajo, aquí está el plan de trabajo. No tiene costos, no tiene valores, porque esto es dependiente del tipo de ingeniero que se vaya a contratar y dependiendo del lenguaje de programación y dependiendo de la experiencia. Entonces, si es junior, senior o si no es ninguno de los dos, o sea, todo depende de todo eso. Aquí están pues las diferentes fases. Yo creo que la fase más grande es esta, la fase de desarrollo. Esto es grandísimo, ingeniero, y yo quiero hacer una aclaración acá. Yo estoy contemplando y revisando esto con el ingeniero Hugo, y pues realmente lo que nosotros contemplamos aquí en esta fase de desarrollo es solamente creación de usuarios, usuarios, proveedores, pacientes, contratos, CUTs, todo lo que se necesita para la configuración, tipos de contratos, las EPS o entidades, centro de costos, el módulo de inventario, que es muy importante, y procesamiento de insumos, autorizaciones, agendamiento de esas autorizaciones y el módulo de rehabilitaciones, que va a ser dinámico. O sea, en este momento el sistema es única y exclusivamente que se va a crear es para todo lo que tiene que ver con servicios de rehabilitación, diligenciamiento de historias clínicas. Como va a ser dinámico, entonces se pueden ir creando sobre la marcha las diferentes historias en un único sistema. Después de eso viene el diseño y creación de los módulos de apertura y cierre de historias clínicas. Apertura, me comí la T. Y cierre de historias clínicas. Y después el diseño y creación de cargues masivos. Y después los imprimibles. Esto es solo para la historia. ¿Por qué hago la aclaración? Porque el ingeniero Hugo me dijo, Inge, esto es solamente diligenciamiento de la historia. Bueno, aquí están los otros módulos: fase de prueba, fase de implementación,
Luego de eso la documentación, que si separamos backend de frontend, ya en el backend queda lista la documentación, en el frontend el que faltaría hacer la documentación, pero quedaría pendiente muchísimos más módulos. Por ejemplo, que estos son unos ejemplos. Por ejemplo, quedaría pendiente facturación. Ahora la otra, ustedes van a implementar alguna herramienta de facturación electrónica dentro de esto mismo, tocaría volver a crear un PET solo para eso. Y dentro de facturación va admisiones, glosas. Adicional a eso, WordOffice tampoco se ha incluido ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo incluyo, ingeniero? O ustedes se harán la pregunta. Porque yo no conozco estos módulos. O sea, esta labor y nosotros no conocemos este módulo de facturación. Hasta ahorita yo estoy tocando admisiones y no más. ¿Por qué? Porque el personal que hay actualmente casi todo lo hace en Excel. Entonces, este módulo no se toca, WordOffice no se toca, recursos humanos, al parecer esto casi ni se toca tampoco, entonces por eso no lo contemplé. Es más, lo está separado con GESCO, entonces son dos cosas completamente aparte. Este sistema de gestión y control, me dice Hugo, que este sistema de gestión y control normalmente lo tiene que utilizar la ingeniera María Cecilia, pero por falta de tiempo y muchas cosas, ella no lo utiliza y porque tampoco hay una persona de calidad. Entonces, que la persona que había, pues como que renunció o algo así, no entendí bien. Entonces, ahí está la cuestión, y es que estos módulos yo no lo conozco, no se agregaron ahí tampoco. Aquí ustedes tienen unos informes, que sería una de las últimas cosas a hacer, estos. PQRS tampoco se incluyó porque no sabemos realmente cómo lo están manejando. Es más, se creó un módulo aparte de PQRS y pues que yo tenga entendido lo están trabajando, si no estoy mal. Por acá está, bueno, no lo encuentro, este, que se creó un sistema aparte, entonces no sé si ustedes lo quieran meter ahí también. O sea, hay muchas cosas, muchos sistemas que están por fuera que no sé si ustedes los quieran implementar dentro de esto, ¿ya? Entonces, esos módulos no se han tenido en cuenta. Hugo me dice que de todo esto que se ha contemplado aquí en este PDT, en esta propuesta de trabajo, esto no alcanza a ser ni siquiera el 40% de todo lo que hace Projection y que hace el sistema del host y lo que hace el sistema del ingeniero Samuel y todas esas cosas. Entonces, hasta aquí, de lo que yo conozco, es lo que se ha metido. Pero eso no quiere decir que sobre la marcha no ingresen más cosas. Y lo más probable es que sí, se agreguen más módulos, se metan muchísimas más cosas. Por ejemplo, aquí, hace menos de un año se empezaron a implementar las famosas 26 tablas de referencia de CISPRO, que nunca se habían implementado, que ustedes colocaban los códigos que medio conocían, pero no se sabían si estaban bien o no, que es el problema que tenemos con los códigos Q, los códigos CIE10, los códigos IUM, los códigos FFM y así sucesivamente. Algunos datos de la Divipola como departamentos, ciudades y países, códigos que no eran, errados y así muchísimas cosas, ¿no? Datos repetidos, todas esas cositas están metidos aquí en un único desarrollo, ¿no? Pero faltan todos estos de aquí para allá. Entonces, tener en cuenta que nada más en este punto son 26 tablas de referencia, que hay que mirar cómo se van a manejar, si se van a manejar por un JSON, si se va, porque estos datos cambian, varían mucho. Entonces hay que mirar con un arquitecto de base de datos cómo se manejarían esos datos, o en su efecto si toca al mismo desarrollador backend, tomar la decisión de cómo se desarrollaría eso. Entonces, por eso sí hago la aclaración, por eso no metí valores acá, porque esto es dependiente de lo que ustedes decidan acá, ¿ya? Todo depende de lo que ustedes seleccionen, qué valores tengan y así sucesivamente. Entonces, ahí está la cuestión, ingeniero, para poder continuar con esto. Ya es la toma de decisiones, ustedes qué decisión llegan, y cuándo se empezaría a trabajar. Esa es la otra. Si ustedes toman la decisión de empezar a trabajar con el personal interno que se tiene en Projection, les diría que sí o sí toca contratar mínimo 2 personas más o 3 personas más, porque las personas que empiezan a desarrollar esto no se pueden involucrar en más nada. Yo todos estos días, llevo ya 20 días que estoy al borde de un colapso,
porque como no está Hugo, a mí me toca ver por casi todo. Y la verdad, esto es una locura. Entonces, por eso digo, y aparte de eso, tomar también la responsabilidad o la batuta sobre un desarrollo de estos va a ser muy estresante y esto va a atrasar muchísimo el desarrollo. Entonces, como tal, este es el documento que está, se lo voy a compartir en el grupo. No sé si tenga alguna duda, inquietud, ingeniero. Sí, ingeniero Extalaí, muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Yo, digamos, a ver, se ha llegado a un punto clave a lo último cuando ya se vuelve todo difuso, que es esta hoja donde están unas cosas que tú has hecho ahí importantes, eh, los módulos estos que tú pues, has hecho durante el transcurso de los últimos años y que pues han servido. Entonces, digamos, como nos vamos a ese campo tan denso, ¿sí? O sea, empezamos de una hoja de decisiones que tú dices que se deben tomar para la parte del panel administrativo, que por ahí comienza, seleccionar los lenguajes de framework y front-end, también nos habla de las otras fases del desarrollo. Bueno, estas que están ahí, los lenguajes, la implementación del arquitecto de la base de datos, el personal para diseñar y crear el software, la metodología de desarrollo del software test. Digamos, yo creo que esta parte primera de decisiones a tomar es clave para meternos en la otra hoja de Excel que es más densa, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a suponer que a veces, digamos, las decisiones son así. Yo me voy por lo más barato, ¿sí? Yo compro un carro barato y el carro barato no tiene vidrios eléctricos y después yo por allá desarrollando algo me dice, uy, no, pero es que usted decidió un carro sin vidrios eléctricos, entonces toca que manejarlo aquí a manivela porque cuando yo le pasé las decisiones a tomar, seleccionó la más barata, la de 1.500.000, la de 600.000, sí. Y yo ahorita para desarrollarle las notas de enfermería, entonces necesito vidrios eléctricos y más automatismos dentro del carro que usted compró. Entonces ahí es donde yo digo que a veces las decisiones a tomar tienen que estar entrelazadas con los resultados esperados. Por lo menos si usted me ofrece un carro sin vidrios eléctricos, después no se le puede, después de que lo compre y lo esté operando, no se le puede poner vidrios eléctricos porque eso le vale casi el 40% del carro. Sí. ¿Sí? Entonces ahí es donde comenzamos nosotros a coger después, porque y quién tomó esa decisión. Entonces tú nos vas a decir, yo me las expliqué bien allá, ¿sí? Me las expliqué y ustedes tomaron esas decisiones y usted quiere que le implementemos este automatismo por acá con inteligencia artificial, pero como usted seleccionó un lenguaje Next, entonces ese lenguaje no se le puede meter esa inteligencia artificial que usted me está pidiendo ahí en esa parte, entonces quedamos cojos. Sí, señor. Entonces yo lo que quiero es que, si bien es cierto, en la otra parte, como dices, solamente estaba el 40%, entonces yo quiero como preguntarle que las decisiones a tomar aquí pues sean unas decisiones que también le sirvan a usted, porque por lo menos si yo escojo Next y entonces después el doctor Miguel pide inteligencia artificial allá para poner la historia clínica y que le identifique un código de barras pasándole un medicamento allá, sí, entonces, ay, doctor Miguel, ¿se acuerda ese día? Ustedes decidieron Next y el Next no tiene esa facilidad. Ingeniero, entonces, una aclaración, por ejemplo, para eso que es leer un código de barras, no se necesita inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial pero es... digamos, digamos, es como para hablar de algo hipotético. Okay. Vamos a suponer un caso que sí aplique, que yo le pida en el futuro algo y usted me diga, ay, la decisión que usted tomó se
seleccionó Solid. Y entonces ahí no le puedo hacer eso que usted me está pidiendo. Sí, y eso es la verdad. ¿Y por qué lo escogí yo? Ay, porque Solid me valía Astro me valió 3 millones, y entonces con ese 3 millones del Junior pues era más fácil, y resulta que usted me dice pues que no se puede implementar. Pues, lo que yo quiero es lo siguiente: hay que definir de todo ese 40%, hay que en un análisis de Pareto definir qué es lo más importante para la compañía, porque son unos temas sustanciales que tú hablas. Bueno, las preguntas de las decisiones a tomar, todas son importantes, pero hay unos temas que son trascendentales, que es más importante la base de datos. ¿De estos tres? Yo creo que uno de los temas fundamentales aquí, y debería ser, no sé, el número uno, es arreglar esa base de datos, porque todo eso, el backend y el frontend van a depender de lo que haya en la base de datos. Claro. Entonces, usted me dice, base de datos tiene el 50% de la importancia de este proyecto. Sí. No podemos dejar base de datos por fuera. Entonces, el arquitecto de base de datos y todo esto, el motor de base de datos, ahí nos debemos concentrar, porque de eso depende la velocidad del sistema. Entonces, yo lo que quiero es que no dejemos este ejercicio, porque de pronto habrá algún motor de base de datos en este momento. Yo creo que debe haber algo de eso, o algo que más se identifique en la decisión, porque yo puedo decir, no, a mí me gusta el primero, MI SQL, vámonos con ese motor de base de datos, ¿sí? Pero ¿qué? O sea, ese sería el primer paso del proyecto, trabajarle a eso. Porque yo pienso que como la dinámica que tiene PLC, usted sabe que es a pasitos, ¿sí? Usted la ha dividido, es a pasitos. Entonces, nos vamos en la toma de decisiones, porque ustedes nos dicen, como especialistas en esto, yo les digo, arreglemos esa base de datos, porque nada nos sirve a nosotros tener una base de datos demorada y ponerle los mejores lenguajes en el backend, frontend, lo que sea, y de allá ese dato no va a salir en media hora, no sale esa historia que... Sí. Lo que sí le digo, Ige, lo que pasa es que no es mejorar la que se tiene, la idea es desarrollar algo nuevo. Bueno, listo. Con nuevas tecnologías y eso. Por ejemplo, la base de datos que tiene Projection tenía un motor de base de datos de MySQL, la versión 5. algo, una versión muy vieja, súper obsoleta y eso. Entonces, si no estoy mal, hace como 2 años yo hice la actualización del motor de base de datos a la última versión con Maria Database y todo eso, que creo que eso lo hicimos hace como 2 años con el ingeniero Hugo, que el sistema nos presentó. Ese motor no lo veo ahí, sí, el que tú dices. Es el mismo MySQL. Bueno, listo. Es el mismo. Lo que pasa es que el MySQL es la versión de Oracle y Maria Database es la versión open source o gratuita. Es más, listo. Yo instalé primero MySQL. Entonces hagamos el siguiente ejercicio como para extraer en estos momentos, porque de pronto tú nos presentas esto, hiciste el esfuerzo de traer las decisiones a tomar y todo el 40% del proyecto a desarrollar, y entonces para que esa decisión, esa reunión sea productiva, marquemos aquí en la implementación de un arquitecto en base de datos cuál sería la más conveniente para, digamos, las ambiciones que tiene PLC en este momento y para todo lo que necesita, porque una base de datos va a soportar las historias que tanto pide de rapidez el doctor Miguel y la flexibilidad en todos los cambios que él necesita. Listo. De pronto implementar. Entonces, ¿cuál sería de esas? Marquemos en color verde, en un color rosadito, la que puede ir quedando como para nosotros ir construyendo el futuro, ¿sí? Okay. O al menos de ahí, en esa, si tenemos MI SQL, entonces ¿cuál de esas sería el salto que nosotros debiéramos y que sea compatible con, digamos, con el know-how que ustedes están desarrollando hoy en día, digamos, en la parte de la actualidad, lo que
no coloquemos ahí algo que posiblemente en 2 años desaparezca, sino coloquemos algo que sea fuerte ahí. Pero yo no conozco en realidad, por lo menos yo le pudiera decir, hay Redis, pero de pronto Redis tiene problemas de soporte o algo, y entonces ahí nos quedaríamos cojos. Entonces, ¿con cuál de esas pudiéramos colocarle un resaltador en amarillo como para ir configurando las decisiones? Porque yo, digamos, si yo lo llevo a un comité, vayámonos por las más baratas, y resulta que las más baratas se totean en 2 años. Sí, no, te hago la aclaración. En la implementación de base de datos, y porque digo yo que implementar un arquitecto en base de datos, o sea, contratar a una persona para que nos ayude a armar la arquitectura de esa base de datos, ¿por qué lo coloco yo acá? Y él es el que tiene que tomar la decisión de acuerdo a la actividad que se va a realizar, qué base de datos sería la más eficiente para esto, o la mejor opción. Pero si en dado caso ustedes dicen, no, esto es muy costoso, más bien con el personal que se tiene en la empresa y el conocimiento que se tiene, ustedes mismos hagan el diseño de la base de datos, entonces esta parte ustedes se la pueden ahorrar. Si ustedes nos preguntan a nosotros cuál base de datos utilizar, tenemos estas dos opciones. Estas dos. Si ustedes me preguntan a mí, o si le preguntan a Samuel o al grupo de desarrolladores con los que nosotros hicimos la prueba, tomaríamos estos dos. Estas dos opciones son gratuitas, no tienen costo cero. O sea, esto no vale nada. Usted solamente montar, instalar y empezar a trabajar. Esto es gratuito. La única que son de pago son estas dos. Esto sí tiene un valor, si no estoy mal, hay que comprar una licencia y todo eso. Entonces, y son muy costosas. Entonces, por eso no las recomendamos tampoco acá, porque esto va a ser un costo grande. El resto de bases de datos son gratuitas, aunque Redis ya empezó a implementar metodología de pago, o sea, dejó de ser open source y ya va a pasar a ser de pago. Entonces, pero todavía no sabemos qué precios tiene. En el PowerPoint que se está presentando, aquí están qué ventajas tiene y desventajas estos dos sistemas, todas esas bases de datos que se mencionaron ahí, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tomamos la decisión de contemplar, bueno, tenemos Postgres y tenemos MySQL, ventajas grandes, MySQL sobre Postgres, pero si en el dado caso de que haya mucha concurrencia de datos, entonces se prefiere Postgres sobre MySQL, ¿ya? ¿Qué es concurrencia? Concurrencia es cuando 2 o 3 personas a la misma vez están perjudicando o haciendo una modificación a un mismo registro. ¿Sí me hago entender? Entonces, en Projection eso rara vez sucede. Muy rara vez sucede, por no decir que nunca. Tuve una... Señor. Inge, creo que está hablando, pero no lo escuchamos. Sí, señor. Son como de 2 minutos y ya me estoy reconectando. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, continúe entonces ahí. Entonces, si es por pregunta de nosotros. Perdón, Inge. Inge. Esperemos a que el Inge se conecte bien, que tenga buena conexión y revisamos. Objetivo del proyecto. Sí, entonces, claro. Ahí es cuando les van a poder tomar las decisiones que Germán está planteando. ¿Sí me hago entender? No sabría cuáles serían lo que dice, en el poco conocimiento que yo tengo, pues de lógica, lo primero que es el tema de la estructura de la base de datos. Eso es innegable. Hay que sacarle un presupuesto a esa estructura de base de datos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Porque hay que hundir recursos. Entonces, independientemente, sabemos que es externo, en este caso es más sencillo, pero hay que ponerle un costo. ¿Me van a entender? Sí, claro. Yo por eso acá coloco más o menos el rango salarial en el que está. Eso, entonces eso ya da una idea de cuánto posiblemente puede valer a nivel, digamos, de costeo, nivel 4, lo que se está colocando ahí, ¿cierto? Y en lo siguiente, entonces usted empieza, después de tomar esta decisión, que es obligatoria,
Entonces usted dice, me voy con esta, que digamos, yo pienso que ya la tienen organizada. ¿Y cuánto sería el costo, independientemente que sea con recurso interno o recurso externo? Entonces ya, con los objetivos claros, con los medios que hay que, digamos, invertir y el tiempo estimado. El tiempo estimado ya está acá en el plan de trabajo, ingeniero. Un comité. ¿Sí me hago entender? Acá está el tiempo estimado, horas estimadas. Sí, señor. De acuerdo a las actividades que se van a hacer, ¿no? Aquí al final está pues el total de las horas de acuerdo a las actividades que se van a hacer. Eso. Y ese tiempo pues está unido con un dinero y entonces ya uno dice, oiga, todo el proyecto que se va a llevar, ejemplo, estoy inventando, 3 meses, 4 meses, un mes, ¿sí? Va a tener tantas horas hombre y va a tener tantos recursos y va a tener tantos costos mensuales por algunas licencias que haya que pagar para sostener los objetivos. ¿Sí me hago entender? Pues Inge, en cuestiones de licencias, si ustedes esto lo quieren, esto es única vez. Los los frameworks son gratuitos. Eso, entonces, en este caso usted dice, es tanto. Sí, no. Yo soy muy amigo de lo que usted está diciendo, amigo, pero eso lo tiene que decir el objetivo que se establece. O sea, hay un sistema para almacenamiento que no se puede optimizar. Entonces, si usted me preguntara a mí, yo opto por allá. Sí. Pero eso debe responder a un objetivo. Y sobre todo tener claro como el tiempo, el alcance, que usted lo definió muy bien en el tema, y como la capacidad de expansión que le va a permitir al sistema. Oigan, esto está pensándose para que se sostenga 2 o 5 años. En 5 años esto también ya llega a ser obsoleto. ¿Sí? La idea es que esto se sostenga mínimo unos 10 años. Eso. Y la ventaja de utilizar un framework es que el framework, si sale una versión nueva, pues fácilmente nosotros podemos actualizarlo. Entonces ya uno se presentaría con unos objetivos claros, con unos alcances claros, porque ya los estamos definiendo, ¿verdad? Con una capacidad de expansión posible y con unos recursos que hay que hundir en dinero y en tiempo, ¿sí? Entonces, eso ya nos da la claridad del camino a seguir. Ahí ya llegó el ingeniero Germán, le dejo ahí el micrófono. Gracias, porque vi que el ejercicio que había propuesto avanzó con la recomendación de proyectos del ingeniero Jesús Joaquín. Pues sí, digamos, yo voy, si tú dices, aquí hay que trabajar en importancia, el objetivo número 1 es arreglar la base de datos primero, porque si eso no anda, mucho menos puedo tener el mejor front-end. Y si la base de datos sigue la historia clínica, llamarla sigue demorada 3 minutos, 4 minutos, no sé, sigue y se conectan más usuarios, sigue la congestión y no se mejora la velocidad porque la base de datos no está relacionada. Entonces, si ese es el objetivo, ese es el norte, pues tú lo defines en un objetivo. Primero, arreglar la base de datos. Segundo, aumentar la capacidad de memoria. Tercero, ahora sí, arreglar front-end, arreglar el backend, ¿sí? Cambiando a este tipo de lenguajes. Y decir, eso hasta ahí es la parte inicial. Ya, y eso representa el 40% de los objetivos de la compañía. Quedan por fuera el GESCO, queda por fuera este módulo de gestión de calidad, queda por fuera esto, queda por fuera esto. Entonces, ustedes decidan. Pero digamos que lo que decidamos nosotros aquí no se vaya a desaparecer en 3 años, en 2 años, sino que la meta suya sea la sostenibilidad. El objetivo estratégico es sostener la confiabilidad de este sistema para 10 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arreglamos la base de datos, cambiamos el backend, el frontend, y sostenemos y ampliamos la capacidad de memoria que tú dices. Lo que me preocupa ahí de los PDF que se generan aquí, son millones y millones. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener medios propios o tener medios alquilados? Y eso vale esto. Entonces, ya con esos objetivos
4 objetivos bien planteados con una gran estrategia que es la sostenibilidad de este sistema a 10 años, pues esos 4 objetivos los vamos a desarrollar y valen tanto, y son los siguientes ítems que están señalados aquí en amarillo y se van a hacer, y el tiempo ya con eso se le da después, como dices, usted necesita que la compañía decida, ¿sí? Decida, bueno, ya decidimos en una próxima o tenemos más información para la decisión, y usted lo lleva a las horas hombre de su cuadro, porque usted necesita el insumo de las horas hombre ya. Ya están, aquí están. ¿Sí? O las horas ahora, hombre están. Ahora yo te digo, y también debes plantearte tus cuellos de botella, porque por lo menos si tú planteas que sean con los mismos ingenieros que hay, que son los que han desarrollado, pues usted mismo se está ahorcando, se está poniendo el cuello de botella, porque si es con esos mismos ingenieros, este es el cronograma. Y si es con recursos externos, pues hay unas tareas que paralelamente se pueden ir desarrollando y se encuentran en lo que se llama la ruta crítica. Y entonces, si lo hacemos nosotros, nos demoramos tanto con los mismos recursos, pero si hay soportes adicionales de ingenieros contratados, pues la ruta crítica se acorta. Y entonces esa ruta crítica nos tienen que decir, porque si no, entonces nos vamos a estar todo el tiempo 2 años en ruta crítica y no avanzamos. No, hay que darle la diagramación como proyecto para señalar esa ruta crítica y decir, bueno, el paso número 1 es arreglar la base de datos, pero mientras que arreglamos la base de datos, aquí se puede ir trabajando en otras tareas paralelamente, y para el arreglo de la base de datos no podemos acudir con los mismos ingenieros de soporte, porque hay unos especialistas que nos hacen eso más rápido. Bueno, pero vale tanto, entonces ya el costo-beneficio se cuantifica, pero digamos, esas son como las salidas que yo le veo a esto. Sí, sí. Entonces, en resumen, ingeniero, para la próxima reunión, ¿qué sería entonces? Para la próxima reunión sería, digamos, ¿cuál es el objetivo estratégico? Sostener el sistema de software en la organización durante un tiempo de 10 años, con una promesa de valor de aumentar la flexibilidad, aumentar la velocidad de tratamiento de datos cuando por lo menos piden historias clínicas, asegurar esas notas de enfermería con una velocidad y asegurar la comunicación tanto en tablets, computadores, simultáneamente con los usuarios que requiera la organización trabajando al mismo tiempo. Esa sería como la meta estratégica. Y para esa meta estratégica están los siguientes, desglose de los siguientes objetivos que los estamos marcando aquí en esas decisiones amarillas. Y esos objetivos nos llevan a unas horas hombre de tanto. Y con esas horas hombre de tanto, pues hago la siguiente ruta crítica, y mi promesa de valor manejando este proyecto es que en el mes de noviembre del 2025, en el mes de junio del 2025, en el mes de abril del 2025, si tomamos esas decisiones lo hacemos. Si es con recursos propios, este es el cronograma. Si es con recursos contratados, con nuevos profesionales, nuevos soportes, es de tanto. Y digamos aquí, hay un tema que se va a presentar, que es si yo cuantifico y llevo toda horas hombre y de pronto por alguna cuestión no cumplo, entonces se me atrasa todo el proyecto. Entonces hay una manera que es, yo le hago eso en 90 días, se lo entrego trabajando, ¿sí? Y puede costar tanto. O sea, ahí es donde el cálculo de las horas hombre se vuelve secundario, sino es la entrega formal, es el entregable. El arreglo de la base de datos es un entregable, está en estas condiciones técnicas, a 90 días se lo entrego, ¿sí? Y tiene este costo, pero a veces disgregarlo en horas hombre se convierte en, digamos, como cuando usted le paga al maestro que le está construyendo la casa en Bogotá, le paga por días, ¿sí? O la manda a usted a pintar, mande a pintar su apartamento en Bogotá y dígale al señor que le paga por días. Y usted se imagina qué sucede. En cambio usted le dice, no señor, dígame
cuántos días va, cuánto vale, y necesito que me la entregue en una semana. Entonces ya el señor ve, mire, se trae los recursos, le cobra a usted esos recursos implícitos y él le dice, es entregable, se lo tengo, en 10 días le traigo su casa pintada como usted la requiere. Okay. Entonces ya usted sabe. Entonces, son maneras. Quiere decir que yo le estoy trasladando la responsabilidad a él, a que maneje, allá hay gerencia sus recursos, sus horas hombre con los señores que va a llevar para pintar la casa, si son 3 y un ayudante, y cosa que en 10 días la entregue. O si lo llevo a las horas hombre, entonces resulta de que esas horas hombre... Dije, se va a acabar la reunión, queda menos de un minuto. ¿Le paso otro enlace? Sí, puede ser para poder concluir. Ok, ya le paso otro enlace una vez. Jesús, yo te concluí ahí por el WhatsApp. Ahí le envío los 7 productos que se requieren para la reunión. Ok, ahí les pasé al chat el enlace. ¿El nuevo? Sí, señor. Listo, dinero. Sí, señor. Bueno, entonces para, digamos, terminarle la idea, se trata que usted diagrame también el tiempo, la ruta crítica y las modalidades. Si usted ve que una modalidad es con recursos propios, lo puede hacer todo, porque pues indudablemente ustedes son quienes han conocido el sistema y saben todos los intríngulos. Entonces, con recursos propios nos demoramos tanto tiempo y tenemos las siguientes restricciones. Y con recursos programados podemos aligerar la entrega del producto, el entregable, pero digamos también tendrían ahí unas restricciones. Entonces, ahí sí, yo quiero que de pronto tú aproveches esta oportunidad que nos está presentando la compañía PLC para que desarrolles todo el proyecto y nos digas, sí, y que sea con unos hitos, con unos objetivos bien planteados, con unos hitos en el tiempo, tanto en dinero, en recursos, como personas. Y si ustedes lo pueden hacer, pues bienvenido sea, pero entonces usted tiene que hacer la respectiva declaración. Nosotros lo hacemos y nos demoramos tanto. Es que eso es difícil de contemplar, ingeniero, porque la cuestión es que aquí, como saben que uno está trabajando ahí en la compañía, siempre van a coger y lo que van a hacer es que no, deje ahí un momentico y ponga a hacer esto, ahora deje aquí y ponga a hacer esto. Ya me ha pasado muchas veces de que bueno, con Hugo tengo un trabajo o varios trabajos por hacer, después me llama la ingeniera María Cecilia, no, ingeniero, detenga lo que está haciendo y haga esto otro, y después me llama la doctora Rubiela, no, detenga ya y haga esto otro, y así. Entonces es bastante complicado y difícil, porque pues una cosa es lo que uno contempla y otra cosa es lo que realmente sucede, y ahí es donde va el conflicto. Entonces, por ejemplo, hoy, o sea, yo todos estos días no he tenido nada de descanso, prácticamente me ha tocado trabajar durísimo, y muchas veces desde las 6:30 de la mañana ya me están escribiendo, llamando, ingeniero, necesitamos de su ayuda, ingeniero, colaborarnos con esto, con lo otro, con lo demás. Y está pasando lo que no quería que sucediera con Ritz, que llegaba a la hora cero y me iban a coger y me iban a bombardear, desde que yo llevo varios meses diciéndole, empecemos a hacer pruebas, empecemos a hacer esto, empecemos a hacer lo otro, y todo lo están dejando a última hora. Entonces ahora tengo inventario, facturación, autorizaciones, rehabilitación, tengo a todo el mundo encima mío y todo el mundo me pide cosas, fuera de los soportes, porque no está Hugo, entonces me toca a mí también. Entonces es eso, esa es la cuestión. De todas maneras, ingeniero Jesús Alain, piense en todas esas restricciones que usted tiene por sus múltiples ocupaciones que ha asumido, de pronto, y que este nuevo rol le sea claro
y lo pueda diagramar usted en una promesa de valor que usted se sienta cómodo para poder ejecutar, poniendo los puntos claros desde un principio, para que pues no hayan esas afugias de que yo quiero que el producto A me lo entregue en 15 días y resulta que para que usted me entregue el producto A en 15 días, usted me tiene que decir cuáles son las condiciones. Yo me lo entrego en 15 días, pero hay que hacer esto. Y si quiere con recursos propios, ya no se lo puedo entregar en 15 días. Entonces, es como ponerle orden a la cosa y que definamos. O sea, de pronto por esto sí hay prisa, pero si se hace de manera ordenada, respetando los tiempos que le corresponden a cada objetivo para poderse cumplir y darle prioridad al objetivo primero. Si primero está arreglar la base de datos, y de ahí depende todo, pues hay que arreglar la base de datos. Si el segundo objetivo es arreglar las notas de enfermería, hay que arreglar. Si el tercer objetivo es arreglar las historias clínicas, sí hay que arreglar las historias. Y después ya, cuando todo eso esté, entonces, y simultáneamente se puede trabajar el front, el back, se pueden trabajar simultáneamente. Pues. O si hay que empezar por el front y el back, que no creo, pero si eso es así, pues indudablemente, pero que quede claro desde esta reunión. Sí, no, yo por eso en el archivo yo lo defino, que en la fase de análisis está eso. Decisiones, que la hoja de decisiones deja unas premisas claras y que eso debe soportar la compañía durante 10 años. Eso me gustó. Ese objetivo estratégico me gustó. Sí. Y eso le da claridad como para que usted sepa dónde tiene las restricciones y a dónde puede llegar y a dónde se puede comprometer usted con, digamos, con la ocupación que tiene con proyectos. Sí, sí. Entonces, ténganlo en cuenta y la verdad, pues lo que dice el ingeniero, esto es un proyecto que hay que darle forma de proyecto en las herramientas o en la forma que se manejan los proyectos. Ok, listo, Inge, vale. Entonces le agradecemos la verdad su interés y veo esto muy bien. De esta manera se puede atacar y ahí van saliendo algunas cosas y usted también va dejando puntos en claro. Listo. Porque lo que hace es que uno está esperando algo, producto A, B y C y todo muy bien, no le advierten que por el camino tiene que pasar ciertos tiempos de maduración. Sí. Primero va esto y después eso. Entonces, la próxima reunión se espera el insumo de los objetivos con el orden de importancia, con el orden de y más o menos cuál es la ruta crítica. Es la ruta crítica. Primero lo que hay que hacer es, como dicen en las obras civiles, primero aquí para fundir hay que hacer la prueba de suelos. Sí. Sí. Segundo, traigan el cemento y empiezan a hacer las fundiciones iniciales. Entonces, eso es lo que y listo, se lo oye entrecortado.